preguntarle a José Ramón Riera por una noticia que ha publicado recientemente en el diario El Debate sobre cómo España no había recibido los 9.000 millones de euros de los fondos europeos a fecha de diciembre. Porque te han pedido que rectifiques. Efectivamente, es decir, publiqué un artículo el día 1 de febrero diciendo definitivamente España no ha recibido los 9.000 millones de euros que debería haber recibido antes del día 31 de diciembre. Explicaba en el artículo que había recibido 31.000 millones, 9, 10 y 12, que este año le correspondían 9, que en el mes de noviembre, y lo dije en este programa, el Ministerio de Hacienda había mandado, y esto sale en el artículo, una solicitud de que solo se les enviasen 6.000 millones porque las cosas iban tan bien en la disposición que no necesitaban más a corto plazo, y de pronto explico todo esto que ha acontecido, y lo más maravilloso es que recibo un email del Press and Political Officer de la Comisión Europea que me dice: rectifiquen ustedes, porque España ha recibido 9.000, 10.000 y 12.000. Hasta ahí exactamente lo mismo que yo he publicado en el artículo. El último pago debería haber sido de 6.000 millones, que fue el que solicitó España el 11 de noviembre del 2022. Y la Comisión Europea está en el proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones para poder efectuar el tercer pago. En definitiva, aviso de que solo pedimos 6.000, me dicen que rectifique porque no se han leído el detallito de mi artículo, pero lo más importante es que el Press and Political Officer reconoce que la Comisión Europea está en el proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones para poder efectuar este pago. Es decir, nos tienen intervenidos los fondos europeos hasta que no pasen por aquí en el mes de febrero. Es decir, cuando van a venir los señores especialistas en los fondos europeos, es decir, a auditarnos de arriba hasta abajo, eurito por eurito, es decir, para ver si deciden que podemos continuar o nos piden que empecemos a devolver. No nos olvidemos que en el acuerdo que se firmó, si los fondos no eran, es decir, usados de forma correcta y para las cosas que se tenían que dedicar, la Unión Europea podía pedir oficialmente la devolución de ese dinero. En estos momentos se sabe que solo de los 30.000 millones han sido adjudicados oficialmente 9.500 millones. Pero es que además de los 9.500 millones que han llegado, sí, han llegado el 70% a organismos públicos. Solo ha llegado un 30% a empresas. Y no nos tenemos que olvidar que esto, los fondos Next Generation, eran unos fondos para hacer y ayudar a los países que más sufrieron con el proceso COVID, para ayudarles a que sus empresas, a que su sistema empresarial se recuperase. No para que se recuperase la administración pública, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni las autonomías. Era para que las empresas se recuperasen. Hemos recibido 31.000 millones, hemos adjudicado 9.500, nos correspondían 9.000 millones, 9.000 millones en diciembre. En noviembre, como ya saben, no se los van a dar, Hacienda pide 6.000 millones, pide 6.000 y se los deniegan. El que llamó a esos fondos Next Generation era realmente un visionario, porque efectivamente pueden acabar llegando en la próxima generación. Yo creo que este país, es decir, tiene un auténtico problema. Yo decía, y lo explicaba en este artículo, imaginémonos que además recibimos los 9.000 millones, que hubiésemos recibido los 40.000 millones que nos correspondían, que además hubiésemos podido pedir otros 30.000 en préstamos, 70.000 millones de euros, 70.000 millones de euros bien utilizados en desarrollo empresarial, podía haber creado perfectamente 700.000 puestos de trabajo.
crear 700.000 puestos de trabajo para un país que todavía no ha recuperado el PIB del 2019, como además luego hablaremos mucho más en profundidad del tema, es decir, es una auténtica vergüenza, es un delito contra este país. Es decir, en estos momentos este gobierno está cometiendo un delito y el delito, el más importante delito que está cometiendo es que no está utilizando correctamente los fondos y que además no está haciendo lo que era la idea original de estos fondos, que era crear puestos de trabajo, recuperar la economía y acelerar la recuperación. Y esto es una vergüenza. Y además me alegro de que digan que están en el proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones, porque ya era hora que la Unión Europea pudiese intervenir. Entonces, por lo tanto, me alegro mucho de que me pidan rectificación, que lo haré oportunamente en un próximo artículo, explicando todavía más en detalle este tema. Pero ya nos lo has adelantado, Caña. Bueno.